En noviembre de 2024, todos nos acordamos, la Dana golpeó con fuerza la comarca del Horta Sud, dejando a su paso inundaciones, destrucción y también un profundo impacto entre los habitantes. Sin embargo, en medio del caos surgió la solidaridad y sobre todo el trabajo en común, que permitió aliviar un poco hasta la llegada de las administraciones, pues la situación que se vivía en esa zona. El caso es que este tema protagoniza el documental Horta Sud, cuando se organiza el barrio, que ha dirigido un vecino de San Sebastián de los Reyes, fotoperiodista Pablo Gabandé Tapia, que habla justamente sobre la respuesta vecinal organizada. Hoy tenemos con nosotros en nuestros estudios a Pablo Gabandé, al que le damos las gracias, ¿no?, por haberse acercado hasta aquí para poder hablar. Y gracias también por el documental, ¿no?, porque creo que tiene, además de un documento gráfico sobre lo que ocurrió en esos momentos, también habla de esa solidaridad y ese trabajo en grupo. Sí, sobre todo trata sobre, es como 10 días, se graba 10 días después de la Dana, todavía había mucho desastre allí, pero ya había mucha gente organizada. Lo que vemos los primeros días, el primer fin de semana, y la imagen icónica que tenemos, que yo no llegué a grabar, que era la gente pasando por el puente, ¿no? Como gente que iba con bolsas para ayudar y tal, y yo en esos momentos, claro, me dio por grabar porque imaginé que había algo detrás. O sea, no me creía, conociendo este tipo de situaciones, no me creía que, la gente sola, que también, solo por las imágenes, vaya a ayudar sin ningún tipo de conciencia más. Y sí es verdad que cuando llegamos allí nos encontramos que ya 10 días después había gente organizada previamente, de organizaciones sociales que llevaban ya tiempo allí en el territorio. Y estas colectivos, asociaciones, es que hay varios, ¿no?, además, sí, que te encontraste tú allí en esta localidad. ¿Cuáles eran? Yo concretamente allí contacto desde Madrid para intentar entrevistarles con el Sindicato de Vivienda de Valencia, que tratan normalmente, pues eso, asuntos de gente inquilina, como pasa con el de Madrid. La coordinadora de colectivos del Parque Alcosa, que es una asociación que lleva muchísimo tiempo allí trabajando con gente del barrio, con migrantes, con gente de clase trabajadora y con gente que muchas veces está en los márgenes, y me encontré allí mismo, que no había contacto con ellos, con la asociación andaluza de Alfafar. Ajá. De gente que había llegado hacía muchísimos tiempo en el municipio, de gente que venía de Andalucía a vivir a esa zona de Valencia, y organizaron hacía mucho una asociación andaluza para cultural, básicamente. Pero que en esta ocasión, ya creada una red, claro, ¿no?, de apoyo mutuo, empiezan a organizar qué tipo de actividades para ayudar allí. Pues eso es un poco lo que buscaba, y entonces me encuentro, por ejemplo, que esta asociación andaluza, que se dedicaba a los bailes, ¿no?, y a las cosas muchas veces culturales, como ya estaba organizada allí, lo primero que hace es, se autoprotegen, como pasa mucho en estas situaciones, y primero, ponen dejan de poner en riesgo a sus familias y tal, y enseguida organizan un punto de atención, que ellos eran, dando botas, dando ropa, dando comida, y tenían un punto allí. Hay otras organizaciones, ya te digo, como los sindicatos de Valencia y esta coordinadora de colectivos, que sí se dedican más a limpiar y quizás hacen brigadas de limpieza, y hacen otro tipo de actividades de este tipo. Bueno, este documental habla justamente de esa situación, pero también en cierto modo de la importancia del asociacionismo, ¿no? Eso de crear este tipo de redes que en un momento dado, ya creada ese conocimiento mutuo y creadas esas redes de apoyo, pues pueden rápidamente ponerse en marcha, ¿no?, para ayudar a la población. Sí, el documental es un corto muy chiquitito, es un corto documental de 17 minutos, que lo que pone en valor es eso, es la organización previa que hay en este tipo de barrios, porque además la zona es como una especie de barrio grande, donde están muchas localidades muy juntas, acera con acera, y eso es lo que les permitió, ser mucho más ágiles, ser más rápidos y ser más eficientes. Porque es verdad que muchas veces la ayuda, vamos desde Madrid, pero vas un fin de semana y muchas veces estorbas un día y ayudas otro. Pero eso es lo que ponemos a valor, y sobre todo porque durante los días previos a que fuimos a grabar había, mucha intoxicación, donde parece que el Estado no estaba, que es verdad que estaba. Creo que fue patoso, creo que tanto el Estado, como las comunidades son siempre más lentas, pero obviamente tiene mucho más poder para hacer mucho más bien a largo plazo. Pero al corto plazo no era lo que veíamos en la televisión, que muchas veces era como, grupos también de extrema derecha que se aprovecharon de esto, como diciendo, vamos solos nosotros, no hay Estado, muy antipolítico, y no, esta gente obviamente es más política, sabe perfectamente que el arraigo en el territorio es de básica importancia para esta ayuda mutua. ¿Y cómo fue esto? Que después de que empieza todo ese desastre,
tú te presentas allí 10 días después. Pues habríamos querido ir antes, pero siempre nos daba ese miedo que cuando vas a intentar tanto ayudar, porque fui con un par de personas que vinieron a ayudar, a colaborar, de San Sebastián de los Reyes, siempre el miedo a no estorbar más. Entonces los primeros días sabíamos que las carreteras estaban bloqueadas, que era más complicado y bueno, pese a que había gente que había llegado, decíamos, bueno, desde Madrid a lo mejor podemos crear un problema si yo me quedo atascado en la carretera o si no, y eso no puede ser tampoco. También es verdad que bueno, el gesto de acercarse para tomar fe, dar fe, ¿no?, de eso que sucede y que no se olvide, es igual que lo que ocurrió también con Filomena, ¿no?, aquí en Madrid, que bueno, pues también después de aquello, mientras muchos estábamos en casa, hubo gente que salió a la calle y tomó imágenes, habló con otros amigos de otros barrios, otras ciudades para tomar imágenes y luego organizar un documental, ¿no?, que podría verse tiempo después que había ocurrido. Eso me parece importante. Creo que dejar constancia a largo plazo de este tipo de cosas y sobre todo dar visiones diferentes, que muchas veces que sean las noticias que son más rápidas de lo que está ocurriendo en el momento, pero bueno, una visión quizás más sosegada, más en versión documental para dejar esto patente. Eso sí, como el impulsor, imagino director también de este documental Horta Sud, cuando se organiza el barrio, Pablo Gabandé, con el que estamos hablando en estos minutos, ha sido rápido para organizar el montaje y demás, porque esto ocurre en noviembre, rodaste durante un tiempo, estamos a mediados de marzo prácticamente, y ya tenéis prácticamente el documental terminado. He tardado porque al final, bueno, cuando lo hace uno, dice, bueno, es que lo tengo que pensar yo, lo he montado, no tenía tampoco muchísimo material, porque habían sido 3 días de rodaje, medio improvisado, aunque había pactado, digamos, las entrevistas con la gente que iba conociendo por allí, pero bueno, yo no creo que no haya sido tan rápido. Yo he sentido que iba lento, porque al final muchas veces tiene también uno metido lo de las noticias de que no se le pase el tiempo, pero bueno, y ya digo, es corto, son 17 minutos muy, muy fáciles de ver, pero sí, este tipo de proyectos siempre son difíciles y además muy solitarios. Ahora el siguiente paso es querer mostrarlo al público, obviamente, ¿no? Para lo que has empezado una campaña de crowdfunding, ¿no? Porque esta segunda parte, es decir, la postproducción, bueno, más bien digamos la distribución del documental y que se puede ver en festivales también tiene su coste para presentarse a mí es la que las me ha parecido convocatorias. mucho más dura. A mí la otra parte no me cuesta, es mi trabajo, me gusta mucho, tanto el periodismo como, digamos, hacer otro tipo de cosas como documentales, pero la parte de la distribución es bastante difícil. Hay que pagarla, hay que pagar a alguien que lo sepa hacer bien. Uno, cuando no tiene muchísimos seguidores en redes sociales, es muy difícil que le conozcan y tiene que tirar, bueno, de este tipo de cosas, de un crowdfunding para sacar 1.500 euros y poder, porque vamos ya como por el 40% casi, con 580 euros, creo recordar ayer, y bueno, a través de eso poder llevarlo a festivales y quizás que tenga un poco más de vuelo. ¿Dónde se puede apoyar? Pues está en la campaña, o sea, en la empresa Berkami. Berkami es la plataforma, y bueno, si pones Horta Sud mismamente o Dana en Valencia, aparece en el buscador y está de los primeros proyectos de los últimos que han... Eso también es importante, ¿no? El que, bueno, pues nos rasquemos los bolsillos con unos euros para poder apoyar esta iniciativa y que se pueda ver. Por cierto, podemos ver algún tráiler ya, ¿no? Sí, tenemos ahí mismo ya un tráiler. Voy a subir seguramente, acabo de llegar de hacer otras cosas fuera y quería poner otro tráiler dentro de pocos días, 2 o 3 días. Y bueno, por 20 euros nada más de aportación, que es creo que lo que la gente podría aportar en una, digamos, yo decía, ponía en la campaña de Berkami como si fuera una entrada de cine, por una entrada de cine y unas palomitas. Bueno, yo ya enseño el documental completo online antes de su estreno para la gente cuando acabe la campaña. Ajá. Bueno, ¿y algún otro proyecto así en marcha? Porque claro, mientras haciendo uno también vas pensando en otras cosas. Estoy pensando en uno sobre, bueno, ya adelantaré más cosas, pero tengo un documental pensado sobre un problema laboral que hay en la Comunidad de Madrid. Muy bien, pues Pablo Gabandé Tapia, recordamos, fotoperiodista de San Sebastián de los Reyes, que ha impulsado este documental Horta Sud cuando se organiza el barrio. De nuevo, enhorabuena, ¿no?, por haber tenido ese gesto de decir, venga, a pesar de esta situación, vamos a acercarnos a esta zona donde ha ocurrido este desastre. Recordamos la comarca del Horta Sud, para poder ver lo que ha ocurrido, para poder rodar, grabar imágenes, sobre todo hablar con la gente de allí y también, digamos que mostrar, ¿no?, la importancia de esos colectivos que se van moviendo, que se van creando, a veces un poco denostados, ¿no?, y que están a pie de calle trabajando pues para ayudar, para hacer actividades, etcétera, etcétera, y que en estos casos pues han sido los primeros en ponerse a actuar, ¿no?, para aliviar las consecuencias de la Dana de Valencia. Muchas gracias y suerte con el documental. Muchísimas gracias a vosotros.